Buenos días, yo soy Melissa, la portavoz de Global Law Group aquí en San Diego, California. Hoy estamos aquí con el abogado Aurelio Velázquez. Buenos días, Aurelio. Buenos días, Melissa, y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre los derechos laborales en California y responder algunas preguntas frecuentes de este tema. Vamos a abordar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis derechos laborales en California? ¿Puedo ser despedido injustamente? ¿Cuál es el salario mínimo en California? ¿Cuánto tiempo de descanso y almuerzo tengo derecho a tomar durante mi día de trabajo? Y por último, ¿cuál es la diferencia sobre un empleado y un contratista independiente? Bueno, hay que empezar, Aurelio, otra vez con la primera pregunta. ¿Cuáles son mis derechos en California? Gracias, Melissa. Bueno, en el estado de California, los empleados tienen una serie de derechos fundamentales. Algunos de ellos incluyen el derecho de un salario justo, condiciones seguras y protección contra la discriminación y el acoso, derechos de descanso y almuerzo adecuados, entre otros. Estos derechos están protegidos por las leyes estatales y federales. Hay que tomar en cuenta que la gente se presenta a trabajar para poder darle una vida mejor a su familia, para poder ahorrar dinero y invertirlo en una casa o en la educación de sus hijos o sus hijas. No van al trabajo para ser maltratados. Así es que si usted siente que usted ha sido maltratado o despedido injustamente, por favor comuníquese. Nosotros podemos darle un asesoramiento legal. Y hay que tomar en cuenta que la información que nosotros les estamos ofreciendo en este video no es asesoramiento legal, simplemente es información en general. Así es que es muy importante comunicarse directamente con nosotros para que podamos evaluar su caso y darle sus opciones legales. Como le había comentado, estos derechos en California son para proteger al trabajador. El estado de California en realidad tiene muchas leyes que son más estrictas que las leyes federales. Y la razón por cual nosotros tenemos estas leyes aquí en el estado de California es porque muchos trabajadores de varias industrias se han organizado y han exigido que el gobierno les proponga estas leyes, estos derechos. Y la razón por cual el gobierno ofrece estos derechos también es porque ellos muy bien saben el valor del trabajo de cada uno de ustedes. Así es que si sus derechos no han estado respetados o si tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor, comuníquese. Muy bien, gracias. Hay que seguir con la siguiente pregunta, que sería, ¿puedo ser despedido injustamente? Bueno, Melissa, en el estado de California tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de los empleados aquí en este estado son considerados empleados a voluntad o lo que se le dice en inglés at will, lo que significa que en realidad pueden ser despedidos a cualquier momento y sin motivo. Pero, sin embargo, hay excepciones para esta regla. Por ejemplo, una despedida injusta por razones de discriminación es ilegal. Un buen ejemplo de este tipo de despedida injusta es cuando, por ejemplo, usted se queja de algo que está sucediendo, posiblemente algo ilegal o algo que usted sienta es injusto. En muchas ocasiones esto sucede y lo que debe suceder es que su empleador debe empezar una investigación para saber si es que en realidad tiene razón por cual quejarse. Pero desgraciadamente lo que ocurre en muchas ocasiones es que la compañía, sea el gerente o sea el dueño, en vez de investigar, despiden a la persona que está sometiendo la queja. Y eso no está bien, eso no debe suceder. Deben hacer una investigación y si al fin del día resulta que en realidad lo que está sucediendo no es ilegal o no es a falta de los derechos de su trabajo,
pues entonces por lo menos deben de hablar con usted y explicarle por qué es que han llegado a esa decisión, pero no deben despedirlo simplemente porque somete la queja. La mayoría de los clientes que vienen a conseguir un asesoramiento en realidad tienen razón por cual quejarse. Lo que está sucediendo en realidad es ilegal y muchas veces lo que sucede es que en cuanto nosotros empezamos a ayudarle y empezamos una investigación, nos damos cuenta que esa misma compañía ha rompido varias otras leyes. Así es que si usted tiene dudas y quiere saber si en realidad lo que está sucediendo es ilegal o injusto, no dude en comunicarse con nosotros. Nuestro número de teléfono es el área 858-833-0001. De nuevo, 858-833-0001. Gracias, Aurelio. ¿Y qué información se debe recopilar para probar un despedido injusto? Hay varias formas en cual uno puede demostrar que ha sido despedido injustamente. Una de las cosas más importantes es los correos electrónicos o los textos. Así es que si usted ha estado en comunicación con su empleador por correo electrónico o por texto, guarde esas comunicaciones. Por ejemplo, si esas comunicaciones están en su teléfono privado, no hay problema en guardar esas conversaciones, eh, pero si, por ejemplo, la comunicación ha sido a base de un correo electrónico que le pertenece a la compañía, hay que asegurar que al usted mandarse esos correos electrónicos no está rompiendo alguna regla de la compañía. Por eso, como le habíamos comentado anteriormente, es mejor comunicarse con un abogado inmediatamente para que nosotros podamos guiarlos, asegurar que al empezar a hacer una investigación no resulta en usted darles una razón por cual despedirlos, como por ejemplo romper alguna regla que indica que usted no puede mandarse esos correos. Hay otras formas de conseguir esa evidencia y por lo mismo es muy importante contar con un abogado que le puede guiar. Muy bien, gracias por esa información. Seguimos. ¿Cuál es el salario mínimo en California? En California el salario mínimo varía dependiendo en la ubicación geográfica. A partir de 2023, el salario mínimo en cualquier empresa en el estado de California es de $15.50 por hora. Pero, por ejemplo, en San Diego, el salario mínimo es de $16.30 por hora. Y en la ciudad de Los Ángeles es de $16.80 por hora. Así es que aunque el salario mínimo del estado es de $15.50, usted debe de asegurarse que en la ciudad en cual usted vive no tienen un salario más alto, porque el salario que le corresponde, es el de su comunidad. ¿Cuánto tiempo de descanso y almuerzo tengo derecho a tomar durante mi día de trabajo? Así es, Melissa. En California todos tenemos el derecho de tomar un descanso dependiendo en las horas de su trabajo cada día. Por ejemplo, por cada periodo de trabajo de 5 horas o más, usted tiene un derecho de tomar un descanso de 30 minutos. Si usted trabaja más de 10 horas, usted tiene derecho de un segundo descanso de 30 minutos. Estos descansos deben ser tomados sin interrupción, así es que debe tomar los 30 minutos seguidos. Y aunque no es la responsabilidad de su empleador andar corriendo por usted para asegurar que tome su descanso, usted debe asegurar que son proporcionados. Es decir, si usted pide un descanso y ha trabajado más de las 5 horas, usted tiene el derecho de tomar ese descanso. No deje que le digan que no puede o que simplemente le van a pagar las horas, porque eso no es lo que indica la ley. La ley indica que usted debe de tomar su descanso y
Si ellos no le están ofreciendo su descanso, comuníquese. Así es que si usted no le están proporcionando sus descansos, comuníquese para que le expliquemos sus opciones legales. En muchas ocasiones, estos reclamos no resultan en una demanda judicial, es decir, no tiene que meter una queja en la corte. La mayoría de las ocasiones, nosotros nos comunicamos con el empleado. Nosotros podemos ayudar a educar a su empleador para que usted y el resto de sus compañeros le den sus descansos adecuados. Gracias. ¿Y cuáles son mis derechos si mi descanso sí es interrumpido por mi empleador? Si, por ejemplo, usted está tomando su descanso y van y lo interrumpen, usted tiene el derecho de empezar ese descanso de nuevo, de empezar esos 30 minutos del comienzo. Y si por cualquier razón no le permiten, entonces ellos deben pagarle por una hora de trabajo por ese día. Así es que, aunque el descanso debe ser por 30 minutos, y si lo dejan tomar sin interrupción, en realidad no se tiene que pagar esos 30 minutos. Si no lo permiten, usted tiene el derecho de recibir una hora entera por esa interrupción y por haberle negado su descanso. Gracias, gracias. Y la quinta pregunta, la última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un empleado y un contratista independiente? Esta pregunta es muy importante porque tenemos que tomar en cuenta que si usted es un contratista independiente, en realidad muchas de las leyes que ofrece el estado de California no le corresponden a usted, pero en muchas ocasiones los empleadores, por evitar tener que pagar los beneficios, hacen una categorización incorrecta y en vez de considerarlos a sus empleados como empleados, prefieren considerarlos como contratistas independientes para así no tener que pagarle los beneficios que le pertenecen, que le corresponden. Un empleado es alguien quien trabaja bajo el control directo de su empleador, mientras que un contratista independiente tiene mayor autonomía y control sobre sus trabajos. Por ejemplo, si usted llega al trabajo con las manos vacías y simplemente hace lo que le dirigen sus gerentes a hacer, no tiene que tener herramientas y simplemente llega de las 9 a las 5 y hace lo que tiene que hacer, en realidad es muy posible que usted es un empleado. Por ejemplo, si usted llega al trabajo con toda su herramienta y hace el trabajo de su propia manera, a su propio paso, y no le están dirigiendo exactamente cómo es que ellos quieren que haga el trabajo, es probable que usted es un contratista independiente. Pero esta descripción es muy sencilla. Hay varios otros factores que tenemos que tomar en cuenta y por eso si usted tiene dudas es importante comunicarse para que le demos un asesoramiento legal. Muy bien, gracias, Aurelio. En conclusión, en California los empleados tienen derechos laborales protegidos por leyes estatales y federales. Aunque existen algunas excepciones como el despedido injusto, es importante conocer nuestros derechos y buscar asesoramiento legal cuando es necesario. Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos laborales o el despedido injusto, no dude en comunicarse con nuestra firma de abogados. Gracias por su atención y esperemos que esta información le ha sido útil para entender mejor sus derechos laborales en California.